Bueno, buenas noches. En nombre de la Presidencia de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, de la Junta Directiva, quiero darles una cordial bienvenida a todos nuestros colegas, tanto de cardiología o de otras especialidades, a este evento. Desde la Sociedad, además de temas médicos, quisimos trasladar un tema que en este momento, a nivel de la situación en el país, es supremamente importante. Todos recordamos ese decreto 538 del 12 de abril del 2020, en el cual posiblemente la mayoría de los médicos nos concretamos en ese artículo 9, pero los que lo hemos leído sabemos que ese decreto hay más temas en los cuales discutir. Han sucedido diferentes situaciones en la parte de salud. Vemos todos los días los temas relacionados con la parte del gremio médico, el problema que están sucediendo a nivel de las IPS, de sus bajas ocupaciones, la situación económica de muchas instituciones de salud, lo que está sucediendo con todo el suministro de los elementos de protección personal a cargo de la AL, bueno, una cantidad de situaciones. Y por último, la invitación del gobierno a hacer una apertura gradual de los sistemas de salud. O sea, la situación hay bastantes temas, y en ese tema está la parte de la telemedicina. Por eso, en la noche de hoy vamos a concretarnos, posiblemente vamos a necesitar otros espacios para discutir otros temas, pero hemos querido concretarnos en dos temas, y por eso hemos invitado al doctor Carlos Felipe Muñoz, y es el tema del decreto 538 y el tema de la telemedicina. El doctor Carlos Felipe Muñoz es gerente general de Consultor Salud, médico cirujano de la Universidad de Cartagena, una hoja de vida bastante amplia, con posgrado en gerencia hospitalaria. Durante estos 15 años ha desempeñado diferentes cargos a nivel gerencial: gerente de EPS, de IPS, secretario de salud municipal, presidente de juntas directivas, consultor de las organizaciones gremiales, catedrático, conferencista, experto en todo el tema del sector de la salud en Colombia. Otras habilidades: líder sectorial, consultor en áreas de marketing estratégico, análisis financiero, gestión empresarial, negociación, entre otras. Entonces creo que estamos frente a una persona que conoce el tema del sector salud, y principalmente en la situación actual. Por eso le doy la bienvenida, y desde la Sociedad Colombiana de Cardiología, desde la Junta Directiva y la Presidencia, le damos la bienvenida. Un comentario, y es, las preguntas las pueden hacer, y estaremos nosotros al final de esta sesión o el doctor intentar contestar lo que más podamos. Bienvenidos todos, y bienvenido, doctor Muñoz. Muchas gracias, doctor Mendoza, muy amable por su invitación. Vamos a aprovechar al máximo el tiempo. Tenemos un poco más de una hora y los temas son muchos. Espero que resulten de especial interés para todos ustedes, los miembros de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular en todo el país. Sé que tenemos un auditorio muy denso, muy intenso, muy grande, más de 100 profesionales había en los primeros 2 minutos. Seguramente a través de las redes sociales hay cientos de más ya conectados. Entonces, bienvenidos. Quiero agradecer la invitación y que nos hace AstraZeneca a participar de esta sesión académica, y a la Sociedad Colombiana de Cardiología por su invitación especialísima que nos hizo hace unos días para presentar el tema de hoy, que no es otro que la actualización sectorial en medio de la pandemia. Un poco vamos a revisar los retos, las oportunidades y especialmente el dinero, los recursos financieros que tenemos disponibles, cómo se han venido girando, dónde están quedando los dineros, porque nosotros en nuestra empresa de consultoría le seguimos muy de cerca el dato al giro a cada uno de los stakeholders, bien sean los pagadores o los prestadores, y queremos ilustrar eso en la noche de hoy. Entonces, en los primeros 20 segundos quiero presentarles quiénes somos. Somos una empresa privada de consultoría, somos la empresa de referencia en información sectorial colombiana, y a nivel hemisférico vamos creciendo muy bien.
Tenemos 2.2 millones de usuarios a nivel mundial, ya son 46.000 en los Estados Unidos, ya son 18.000 en Francia. Estamos en el 1% de las páginas del mundo más leídas. Muchas gracias a los que ya nos consultan desde hace 14 años que venimos en operación. Está pintándose frente a ustedes el mapa donde se dispensan y dispersan nuestros boletines electrónicos semanales a más de 50.000 profesionales en 35 países. Como lo dije previamente, hacemos 4 actividades. Somos una empresa de consultoría estratégica. Acompañamos sociedades científicas, como por ejemplo la Asociación Colombiana de Hemato-Oncología, y está la presidente con quienes hicimos un pacto por 3 años para acompañar a los pacientes y las familias bajo el lema de protección y esperanza. Vamos bastante bien, hicimos un portal especializado allí. Lo segundo que hacemos nosotros es que manejamos datos y hacemos analítica y predictibilidad. Estamos avanzando mucho en inteligencia artificial, especialmente con imágenes diagnósticas, porque también lo trabajamos, y básicamente esa gestión de riesgo en salud. Lo tercero que hace Consultor Salud es educar, que voilà, este es un ejemplo de lo que hace mi compañía y muchos consultores que tenemos en toda Colombia y fuera de Colombia ya. Tenemos una marca propia que se llama Formar Salud, educamos más de 5.500 personas, especialmente los principales tomadores de decisiones en el país. Y hay un área dentro de la educación que es el e-learning, donde tenemos destacados cursos como marketing digital para el sector salud o el curso de gerencia de datos para el sector salud, y nuestro último producto, que es el curso de epidemiología y estadística, que seguramente será muy útil para los que trabajan datos en la actualidad. Y lo último que hacemos ya para continuar y empezar es que somos una empresa de base tecnológica. Ahí hay una suite que instalamos en hospitales en Colombia y fuera de Colombia que transforma la ineficiencia hospitalaria en rentabilidad. Y, por supuesto, somos prestadores de telemedicina en varios países. En Colombia estamos en prácticamente 12 departamentos ya, en operación desde hace más de 5 años. Nos pueden escribir a telemedicina@consultorsalud.com si necesitan algo. Muy bien. A lo que vinimos entonces, quisimos comenzar refrescando las cifras. Hasta ahora teníamos en Colombia 11.000, un poco más de 11.000 casos registrados con lamentables 463 fallecimientos y más de 2.000 recuperados. El mundo ya se mueve acercándose a los 4 millones de personas en esta pandemia COVID. Aquí tienen ustedes nuestra curva de Big Data en Consultor Salud, en donde notamos el aplanamiento lento, pero inicios del aplanamiento que va a ser interceptado con la liberación que vamos a tener esta semana que viene y las subsiguientes. Vamos a ver el comportamiento y finalmente mostrarles a ustedes también de la cosecha de Consultor Salud en nuestros mapas digitales, el impacto por colorimetría, donde está presentando más el COVID. Y aquí a la derecha están viendo ustedes los grupos decenales, en donde se hace muy específica la presencia del COVID en este grupo de 30 a 39 años y luego de 20 a 29 años, que no la mortalidad ni la letalidad, pero sí la prevalencia. Entonces, bien, también nos parece intuitivo para todos ustedes en la Sociedad de Cardiología revisar un poco y rápidamente el aseguramiento. Aquí voy a ir muy veloz porque tengo mucha información que compartir. El aseguramiento aparentemente ha llegado a la universalidad ahora en el mes de marzo, como lo estoy mostrando aquí, debido a que en el contributivo ya tenemos 22.6 millones de afiliados. Hemos bajado 300.000 afiliados del contributivo en los últimos 3 meses, y en el subsidio aumentamos de 22.7 a 23.5, o sea, aumentamos cerca de 800.000 personas, lo cual nos inclina a pensar en consultoría que nuestro país se deteriora en empleabilidad, y eso que estábamos en marzo sin el impacto todavía de la pandemia, y nos coloca como un país todavía con bajas características de solidez en la empleabilidad, en la laboriosidad general. En cuanto a los regímenes de excepción, siempre se ha mantenido una meseta estable y ahora estamos con 2.2 millones de personas en los regímenes de excepción. Y digo que hay cobertura universal porque esto que es la población pobre no afiliada, que sería la población que tendríamos por atender, ya está en 0, según el reporte del Ministerio de Salud al mes de marzo. Tienen ustedes ahora al frente
el panorama del aseguramiento y cuáles son las EPS más grandes del país. Indudablemente ustedes ya conocen esto. La EPS más grande es la nueva EPS, que ya supera los 6.4 millones de afiliados, seguida de Sura y después de Sanitas, Salud Total y Medimás. Luego aparecía la que otrora fuera la EPS más grande del régimen subsidiado, que era Cosalud, pero si notan, la nueva EPS ya incluso en el régimen subsidiado es más grande que la EPS más grande que teníamos en el subsidiado siempre. O sea que ahora hay un referente de contributivo y un referente de subsidiado que es la misma EPS, la nueva EPS. También hay que destacar aquí que Medimás es una EPS que ha venido en declive en cuanto al número del aseguramiento, ya está por debajo de 3 millones, está en 2.9 millones. Pensábamos que no iba a caer tanto, pero sigue cayendo agresivamente queremos comenzar entonces, después de este paneo del aseguramiento, a hablar de dinero. Este va a ser el primer circuito financiero, pero voy a tener varios circuitos a lo largo de la conferencia. Si me tienen paciencia, quiero mostrarles los recursos y cómo se han girado en los últimos 2 o 3 meses. O sea, es información caliente, recién recolectada por nosotros. Entonces comienzo con este mensaje importante. En el año 2020, por allá en enero, comenzábamos diciendo en nuestra empresa que era el año con más recursos para el sector salud, que no quiere decir esto que sean suficientes, pero indudablemente, y cada vez tenemos más asidero para refundar esa aseveración, el año 2020 nunca habíamos tenido, nunca en el sector salud colombiano, tanto dinero como el que ya empezamos a ver. Ese dinero tiene distintas fuentes. Una es, por supuesto, el aseguramiento contributivo y el aseguramiento subsidiado, pero además de que este aseguramiento creció por el incremento de la UPC 5.36%, que es un incremento, créeme que bastante elevado con relación al IPC. El IPC fue mucho más pequeño, de tal manera que cuando el gobierno incrementa la UPC de ambos regímenes, le está entregando a las EPS la capacidad de comprar más servicios de salud. Eso fue realmente como iniciamos el 1 de enero. Pero además en este año 2020 vamos a tener mucho dinero adicional proveniente de punto final. Entendemos como punto final el recurso que va a entregar el Estado como consecuencia de la deuda que él aceptó por lo que nos debía a los actores con ocasión de las tecnologías que llamábamos no POS o no PBS, o sea, las tecnologías que no estaban con cargo a la UPC. Este punto final se aprobó el año pasado, por allá el 25 de mayo, en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, y decía que el gobierno iba a entregar 6.7 billones de pesos, 6.7 billones de pesos, de los cuales, como vamos a ver a continuación, ya se han girado 1.5 billones y nos van a inyectar a todo el sector en el mes que viene, o sea, estamos a 30 días de que esto ocurra, 5 billones adicionales. O sea que además de todo el aseguramiento de UPC, que normalmente es el que inyecta liquidez a los prestadores institucionales e individuales independientes, nos van a inyectar el próximo mes 5 billones adicionales que va a generar una confianza, esperamos, renovada. Y finalmente aquí estarían los incentivos. La misma ley del Plan Nacional de Desarrollo dice que ahora ustedes, prestadores, porque le estoy hablando hoy a los prestadores especializados, pueden pactar con las EPS el pago de incentivos. Es decir, que si usted tiene firmado un contrato fee for service o tiene un contrato por GRDs o por grupo o por PGP, presupuesto global prospectivo, entonces además de que le paguen su contrato, puede pactar contra alcanzar ciertos niveles de calidad o de resultados contra sus pacientes, un incentivo. Este bolsillo de incentivos supera los 500.000 millones de pesos y es como un cambio de asignación de recursos, porque estos recursos efectivamente no son nuevos, sino que los cambiamos de locación y eran los recursos que asignaban las EPS del contributivo solamente para cubrir actividades de promoción y prevención. Como nos dimos cuenta que no utilizaban ese dinero bien, entonces lo estamos moviendo para pagarles a ustedes incentivos que deben estar acordados contractualmente. En el centro de esta diapositiva están los presupuestos máximos, un mecanismo absolutamente interesante
que se diseñó también en el Plan Nacional de Desarrollo, es un mecanismo financiero que lo que busca es cubrir las tecnologías que no están a cargo de la UPC, es decir, del régimen contributivo y del régimen subsidiado con UPC. El presupuesto máximo quedó establecido en 4.4 billones de pesos, mucho dinero, para el año 2020, con un beneplácito especial que hay que mencionar, y es que por primera vez en la historia está fondeado desde antes de iniciarse el año, es decir, ya la ADRES tenía esos 4.4 billones en su cuenta para pagar oportunamente no solo a las EPS, sino pagarle a ustedes los prestadores. Entonces este año, en este sentido de las tecnologías que antes llamábamos no POS, no PBS, que ahora llamamos protección individual, está conseguido y además se gira anticipadamente. O sea que aquí no solo hay dinero, sino cambio completo en la estrategia financiera. Voy entonces a darles unas pinceladas de cifras. Son muchas, espero que tomen las que les parezcan más importantes. Aquí les estoy mostrando punto final, es decir, el gobierno pagando la deuda histórica, no POS. Esto se giró por allá en el mes de agosto, septiembre y octubre del año pasado. Se giraron 1.5 billones de esa deuda histórica, de los 6.7 billones que yo mencioné. Un porcentaje cercano a los 514.000 millones ya se giraron por deudas que se le debían a Caprecon y a sus actores en Caprecon, y también en punto final por un concepto que se denominaba glosa transversal. Aquí hay algunos de los giros que se hicieron. Aquí está la EPS en el lado izquierdo, aquí están en el centro los prestadores que se vieron beneficiados, y esos giros por glosa transversal del año pasado por punto final ascendieron a 172.000 millones de pesos. Pues no quiero ser demasiado exhaustivo para mostrarles a ustedes cada uno de los prestadores, esto está público, y este es el resumen de ese giro de glosa transversal, o sea, cuánto se giró a través de las EPS a los prestadores, que fueron estos 172.000 millones, y obviamente la EPS que más recibió dinero y sus prestadores fue la nueva EPS con 74.000 millones, y enseguida estaba Comeva con 43.000 millones más o menos. Están viendo ustedes todas las EPS. Pero hubo más dinero que se giró el año pasado por punto final, y este es el pago previo ajustado. Aquí también encuentran ustedes en el lado izquierdo el pagador, o sea, la EPS, y aquí están ustedes los prestadores. Seguramente hay varios de ustedes, de los que me están oyendo hoy aquí, seleccionados en este pequeño mostrario, y por esta cuantía de pago previo recibieron 349.000 millones en los últimos 3 meses del año pasado, y con cargo a las EPS, pues aquí está la síntesis de este giro directo, que fueron 349.000 millones, y las EPS recibieron 220.000 millones adicionales. Pero muy bien, vengámonos un poco más al presente, y en el mes de marzo quiero mostrarles cómo se movilizó el recurso, porque marzo ya es un mes muy interesante, porque las EPS tuvieron por primera vez en la historia todo el dinero de UPC, que aquí está, que es todo lo azul, que es su ingreso operacional, el dinero de UPC, que es el 84% de todo el dinero del mes de marzo de las EPS. Y aquí en este gris pequeño, ni tan pequeño, que ya es el 16%, es el presupuesto máximo. O sea que ya el presupuesto máximo de las EPS es el 16% de toda su operación, pero para marzo las EPS recibieron 5.2 billones de pesos. Es un dinero infinitamente grande, muy grande, nunca visto en un giro para un mes para todos los aseguradores. Recordemos que en Colombia tenemos 39 aseguradores actuando en el presente. Entonces, de esos 5.2 billones, ¿qué hicieron las EPS con esa plata? Porque nosotros somos una empresa de consultoría, además un medio de comunicación, y la gente se queja mucho de que las EPS se quedan con la plata. Eso no es tan cierto. Síganme un poco aquí. Esto está auditado por la Superintendencia Nacional de Salud en un informe de la semana pasada nomás, y dice que de esos 5.2 billones, las EPS efectivamente giraron por lo menos 4.1 billones de pesos a todos los prestadores, y entonces les quedaría como 1.1 billones que fueron a inyectarse como inversiones y como caja y efectivo para su quehacer y sus gastos administrativos, y algunos pagos directos también a otros proveedores. Sigo con el mes de marzo para entrar un poco más en la lupa y mostrarles hacia dónde se dirigieron
ese giro que dije a prestadores que subió a 4.1 billones. Entonces miren ustedes que el giro fue el 60% para IPS privadas y mixtas, y la inmensa mayoría de ustedes están en esta torta azul de aquí de IPS privadas y mixtas, y luego otros proveedores un 18%. Las IPS públicas se llevaron un 17% y el resto son unos giros pequeños aquí en donde aparecen prestadores independientes, la Nación, prestación de la EPS propia, o sea, la integración vertical, que aquí aparece como un 2% nada más, les repito, auditado por la Superintendencia Nacional de Salud, y transporte especial de pacientes, que alcanza a ser un 0. Algo por ciento. Muy bien, entonces aquí está el detalle de ese giro, las IPS públicas con ese 17%, que son más o menos 688.000 millones, y las IPS privadas y mixtas se llevaron 2.4 billones de esos 4.1, o sea que en realidad más del 80% del dinero fluyó en el mes de marzo directamente a los prestadores. Dije que había mucho dinero, también dije que no era necesariamente suficiente. Y desglosando un poco más el mes de marzo, y para irnos ya de estas láminas, ¿en qué departamento se quedó el dinero del mes de marzo de UPC? Aquí estoy hablando de UPC. Entonces se fue para Bogotá, se fue para Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Santander y Bolívar. Si me siguen hasta aquí, estas seis territorios son lo que con el ministro Gaviria se definió en el MIAS como la Colombia urbana. La Colombia urbana son 6 territorios que son las megaciudades que tienen típicamente más de 1 millón de habitantes como área urbana. Y están lógicamente reflejadas en este informe del mes de marzo. Muy bien, y entonces, si quisiéramos mirar las EPS, aquí están todas las EPS en la siguiente lámina, ¿qué montos giraron? Aquí estarían las IPS privadas, aquí estarían las públicas. Se le hicieron algún tipo de giro a profesionales independientes que son exiguos, ustedes lo están viendo aquí, a un objeto social diferente, a transportes, a la Nación, o a IPS bajo el mismo NIT de la EPS, es decir, su integración vertical. Este sería el detalle. Y con esta lámina pues completaríamos la radiografía general de pagos de EPS a prestadores en el mes de marzo. Muy bien, avancemos para colonizar otros territorios. La superintendencia también está apretando bastante a las EPS ahora y emitió muy recientemente una circular externa, que es la circular 08 del año 2020, en donde justamente les exige publicar los giros, no solo de UPC, sino los giros de presupuestos máximos para saber qué está pasando con esta cantidad de recursos. Esta circular externa es del 17 de abril y les exige que presenten cuentas sobre cuentas por pagar, la causación de costos, gastos, bancos y control de inversiones, y deben hacerlo los 5 primeros días de cada mes. Muy bien. Y también es muy importante que ustedes sepan que el gobierno le está exigiendo a las EPS que movilicen todos los recursos posibles. Entonces pongan mucha atención porque de pronto ustedes son profesionales o dueños de clínicas en todo el país que tienen carteras pendientes de pago por parte de las EPS, y entonces nace el decreto 600 del año 2020 que le dice a las EPS, señores EPS, cojan las reservas técnicas que ustedes tienen en distintos bancos y en distintas formas y liberen esas reservas técnicas y paguen cartera UPC a su red. ¿En qué consiste entonces este fabuloso decreto del año 2020 que está todavía vigente? Pongan mucha atención porque aquí pueden rescatar cartera. Nosotros en Consultor Salud nos llaman todos los días diciendo, es que me den un platal enorme. Pues esta conferencia les va a permitir entender dónde está la plata nueva, fresca, y cómo pueden ir por ella. No se pierdan esto porque normalmente no leemos normas y aquí están las claves del saneamiento. Entonces, este decreto, en comento, que es el decreto 600, dice que las EPS, tanto del contributivo como del subsidiado, pueden coger sus reservas técnicas y les explico que las EPS tienen 2 tipos de reservas técnicas. Uno,
para las deudas conocidas y 2 para las deudas no conocidas, todo lo que se genera por urgencias, tutelas, recién nacidos, etcétera. Entonces, todas esas platas de la deuda que tienen con ustedes prestadores, ellos tenían la obligación desde hace 5 años de convertir ese dinero y llevarlo a depósitos a la vista como títulos de renta fija y títulos de deuda pública interna que el gobierno autoriza, es decir, las EPS que han sido juiciosas, estimados colegas, tienen su plata guardada en reservas técnicas. Espero que lo supieran. Esto lo escribimos en el año 2014. Pues ahora el gobierno le dice, señores EPS, cojan esa plata que tienen guardada para pagarle a sus prestadores y libérenla y páguenles a ellos los pasivos que tengan registrados como reserva técnica, es decir, todo lo que cada mes hayan reservado a cargo suyo, porque todavía no se lo han podido pagar o no se lo han querido pagar, cualquiera que sea. Esta movilización de la reserva técnica de la EPS es para que paguen las deudas de UPC, no para que les paguen las deudas no POS o no PBS. Esto es una gran diferencia que ustedes deben tener claro allí. Y le da la instrucción al gobierno para que coja esa reserva técnica y la libere y le pague a quienes, a la mayor cantidad de prestadores y proveedores, dándole prioridad a la deuda más vieja, por supuesto, y hay unos criterios como para priorizar. La priorización es el valor de la deuda, entre más grande, privilegia la más, la georreferenciación del prestador, entre más lejos, privilegia lo más, y el porcentaje de la población atendida, entre más población le haya atendido, privilegie lo más. Y ojo con esto, que es el dato clave para ustedes. Este decreto que estoy comentando en este momento está vigente, está vivo, y ustedes pueden gestionar con las EPS que estén movilizando su reserva técnica el pago de deudas de UPC, ¿hasta cuándo? Hasta el 17 de mayo. O sea que tienen 10 días mal contados para que se pongan a su equipo financiero, que lea primero normas y luego a su equipo financiero y jurídico y de contratación que vaya y hable con quien tengan que hablar en la EPS, porque le diga, quiero que me privilegie mi pago de deuda con cargo a reservas técnicas. Bien, aquí fue mi primer tip, pero les voy a dar muchos a lo largo de esta conferencia. Espero que se queden hasta el final, porque van a salir con una receta de consultor salud de cómo van a mejorar su ecuación financiera, personal o institucional, pero además van a quedar alineados con lo que está pasando y los retos del futuro. Bien, habiendo dado esta introducción, espero que haya sido motivante, me meto un poco en el marco reglamentario de este año nada más. Todo parte de una resolución que es la resolución 094 de enero, y esa resolución 094 da pie para que se despliegue todo lo que ha cambiado, y quiero decirles que ha cambiado prácticamente toda la operación del sistema de enero para acá, y esta resolución, que es la 094, da nacimiento a por lo menos 4 o 5 reglas de operación muy importantes que les voy a explicar de manera resumida, porque considero que son importantes. Entonces, esta resolución permite que nos paguen lo que nos deben de tecnologías no POS o no PBS. Perdóname que use esos términos antiguos para ustedes todavía, para que se acostumbre a la nueva nomenclatura. En Colombia ya no se dice no POS ni no PBS, se dice protección individual a cargo de presupuestos máximos. Entonces, protección individual es lo que antes llamábamos no POS. Y los presupuestos máximos nacen de estos lineamientos a través de 2 resoluciones, 205 y 206. La resolución 205 establece la parte técnica de los presupuestos y la resolución 206 muestra la parte financiera de los presupuestos. Pero después, y miren lo importante que ha hecho el Ministerio de Salud aquí reconozco que lo ha hecho bien en esta parte del Ministerio, escribe esta fabulosa resolución, a mí me parece fabulosa, ya ustedes le colocarán sus adjetivos, a mí me gusta mucho, porque esta resolución 2152 cierra un limbo potencial, es potencial, porque se escribe comenzando el año, y entonces ustedes y yo manejamos tecnologías de UPC, tecnologías de presupuestos máximos,
pero si no creamos la 2152, cuando lleguen las nuevas tecnologías al país, quedaríamos en el limbo y crearíamos un futuro no pos. Entonces, la resolución 2152 cierra esa brecha, ese gap, y de una vez nos dice, no se preocupen, las nuevas tecnologías que no estén ni aquí, las vamos a manejar de la siguiente manera para definir quién asume el aseguramiento de ellas y quién asume el precio y cómo se coloca el precio. Es decir, la resolución 2252 es ni más ni menos, colegas, el concepto de puerta de entrada. Define cómo entran las nuevas tecnologías, el nuevo medicamento, cómo se estudia, qué precio vamos a incorporarlo y quién lo incorpora y quién lo paga. Lo voy a explicar el día de hoy también, la noche de hoy. Finalmente, también esta resolución, la 94, nace unas circulares de la ADRES que nos permiten entender cómo nos van a pagar las tecnologías de protección individual hasta el 31 de diciembre y luego cómo nos van a pagar esas tecnologías de enero y febrero, porque a partir de marzo arrancan presupuestos máximos. Bien, habiendo hecho este primer ejercicio de cronogramas y responsabilidades, les voy a mostrar de manera singular y breve las circulares de la ADRES que mencioné al final. Comencemos con la circular 12. Esa circular 12 es especialmente útil para ustedes si prestaron servicios no POS hasta el 31 de diciembre del año 2019. Entonces, aquí les decíamos cómo se presentan las cuentas, cuáles son las fechas, y hay un cronograma muy sencillo de la circular 12 y decía que ya está vencido. Hasta el 25 de marzo presente y radique todas las cuentas que tenía en la ADRES por tecnologías no POS de protección individual. Y si ya las había presentado y tiene alguna querella contra la ADRES, vuélvalas a presentar en un proceso que denominamos proceso de corrección hasta el 31 de marzo. Total, la circular 12 está vencida y todos debimos haber ya presentado y radicado las tecnologías no PBS hasta el 31 de marzo. ¡Fum! Cerremos el telón y sigamos. Nace después la circular 14. Entonces la circular 14 nos enseña cómo y cuándo debíamos presentar las cuentas de tecnologías no POS, no PBS, de enero y febrero de este año. Bien, el cronograma entonces es un poquito más largo, también está vencido y se los explico para que ustedes lo revisen con su equipo financiero y llamen al orden a las personas responsables a ver si hicieron bien esta tarea. Para poderles explicar este cronograma de enero y febrero, hay que entender que la ADRES segmentó las tecnologías que prescribimos en MIPRES en dos segmentos, el primer segmento y el segundo segmento. Yo se lo recuerdo por si no lo tienen fresco. Llamamos ahora en MIPRES primer segmento a todo lo que es ambulatorio. Prescribimos en MIPRES como ambulatorio y ambulatorio priorizado. Y segundo segmento es todo lo que no es ambulatorio. Habiendo entendido y repasado eso, entonces el cronograma decía lo siguiente: para el contributivo, que es esta lámina que está en su pantalla, se podía erradicar el segundo segmento hasta el 5 de abril, el primer segmento hasta el 12 de abril y volver a erradicar si teníamos querellas en el proceso de corrección hasta el 25 de abril. Eso era el régimen contributivo. Si era el régimen subsidiado, el cronograma era tan simple como este: el segundo segmento hasta el 28 de abril y el primer segmento hasta el 30 de abril. Es decir, hasta hace una semana se pudo radicar enero y febrero en el régimen subsidiado para el primer segmento, como lo están viendo aquí, pero ya está vencido. Pero en ese momento ya nos había caído la pandemia encima y entonces con la fuerza que tiene la nueva directora de la ADRES, que es la anterior viceministra de Salud, que fue la que gestó los presupuestos y ahora los va a controlar en la ADRES, entonces nace una circular histórica, la circular 15 del año 2020 emitida por la ADRES, que básicamente lo que dice es algo que no se nos olvidará en muchos años, y es que con ocasión de la emergencia sanitaria, que es económica, social y ecológica, entonces además de girar anticipadamente el presupuesto máximo de marzo en marzo, decidieron que iban a girar abril y mayo, es decir, iban a girar anticipadamente 3 meses de presupuestos máximos en marzo. Nunca habíamos tenido en Colombia esta situación en donde las EPS tenían en sus bolsillos 3 meses de operación
sin que los usuarios hubiesen hecho uso de los servicios. Eso generó un movimiento muy positivo de confianza, esperando que se giraran rápidamente los recursos. Y entonces ahí ya, ahora les voy a mostrar esos recursos. Ahí ya, por supuesto, me meto en lo que es el presupuesto máximo. No se los voy a explicar en la parte de cómo se definieron, porque eso lo hemos hecho en Consultor Salud durante muchos meses. Ustedes ya también lo saben de memoria. Y paso a los aspectos que consideramos que son básicos. Algo básico aquí es entender el modelado del nuevo sistema de salud, porque es completamente el modelado y completamente diferente las responsabilidades. Entonces, cuando nosotros los médicos, todos los que estamos hoy aquí en esta reunión, prescribimos cualquier tecnología en el país, lo primero que hay que mirar es si esa tecnología está en la bolsa de exclusiones. En Colombia tenemos 57 exclusiones. Si lo que prescribimos no está en la bolsa de exclusiones, es derecho fundamental suyo y mío. Pero ese derecho fundamental suyo y mío puede estar en la protección colectiva o en la protección individual. Noten también el lenguaje que uso, que ya no hago referencia a plan de beneficios en salud. En Colombia ya no existe plan de beneficios en salud. El plan de beneficios terminó el 31 de diciembre del año pasado, porque la resolución que aprobaba el plan de beneficios de este año lo quitó de la nomenclatura y lo definió simplemente como tecnologías cubiertas con cargo UPC. ¿Y por qué ya no se llama plan? Porque eso fue lo que nos pidió la Ley Estatutaria de Salud, que está aquí arriba, como Ley 1751, que dice que nosotros debemos caminar en Colombia hacia una definición de un plan negativo, que sería el de las exclusiones, dejando, y todo lo que estuviera por fuera sería un derecho de todos los colombianos. Y hacia allá vamos caminando. Entonces, la protección colectiva, el anterior plan de beneficios, se paga con cargo UPC. Dos detalles que quiero resaltar de esta protección colectiva es, uno, que hay un ingente crecimiento de los recursos destinados a la ruta integral de promoción y mantenimiento de la salud. El 0,3% de los recursos van hacia allá, lo cual celebro, pero adicionalmente que se estableció una bolsa de recursos para para el cáncer, como lo estoy tratando de iluminar aquí, se priorizaron 11 cánceres. Y en la medida que aparezca y florezca un paciente con un cáncer de estos 11 priorizados, entonces ya ese dinero que antes llegaba por cápita a la EPS, lo cual es un mal comportamiento que hicimos en el sistema, ahora por supuesto le va a llegar a la EPS, pero bajo dos modalidades. Entonces esta bolsa se la va a ganar la EPS, se la va a ganar primero un 25% porque aparezca la patología, es decir, típicamente por prevalencia. Pero el 75% restante del dinero se lo va a ganar con actuaciones de calidad y resultados, es decir, diagnóstico temprano, adherencia del paciente al tratamiento, tratamiento temprano, sobrevida, calidad de la sobrevida, paliación, muerte con dignidad, etc. Es decir, que cada vez vamos a crecer más el hecho de que la UPC se la vamos a entregar a las EPS contra gestión y resultados. Anticipo que además de los cánceres van a venir bolsitas adicionales aquí de enfermedad renal crónica, enfermedades reumatológicas, no sé, enfermedades hematológicas, etc. Vamos caminando hacia allá de la mano de la cuenta de alto costo y sociedades científicas con las que estamos trabajando esto. Y lo que antes llamábamos no POS, que ahora llamamos protección individual, está todo con cargo a presupuestos máximos. Ahí se está viendo también una cosa impresionante que ha cambiado, y es que todo el dinero del sistema está en manos de las EPS, toda la UPC y todo el presupuesto máximo. Desde marzo, ellos son los pagadores de todo lo que ocurre en el sistema de salud. Porque recuerden que las exclusiones no se pueden financiar con ninguna de estas dos bolsas. Si hay algún abogado despistado que ampare un derecho tutelar de una exclusión, además de que puede ser investigado, no puede ordenarle a estos actores que financien con estos recursos que son de fuente pública, porque eso viola el control constitucional que ya se le hizo a la exclusión. Bien, pero no es el tema de esta conversación. Continuemos.
Voy a pasar y a dejar rápidamente presupuestos máximos, solo titulando lo más importante. Entonces, presupuestos máximos se escribieron en mayo del año pasado en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, en el artículo 240, y el título del artículo nos ilustra, ilumina lo que significan presupuestos máximos. Busca eficiencia de gasto. Entonces, no se extrañen. Si presupuesto máximo, pues no está hablando de calidad y no está hablando de resultados, está hablando de eficiencia de gasto. Es un mecanismo de sostenibilidad en el tiempo del sistema de salud. Luego lo llenamos de adjetivos y calificativos y lo adornamos con resultados y calidades, pero la esencia, el núcleo, es eficiencia de gasto. Lo dice la ley, no lo digo yo. Y presupuesto máximo, entonces, quiere decir que la ADRES, que ya está fondeada con 4.4 billones, le transferirá este techo o este presupuesto a las EPS anticipadamente. Eso es todo. Cambios básicos: cuando ustedes y yo prescribimos servicios complementarios, verbigracia, pañales, seguimos haciéndolo normalmente en MIPRES, todo se hace igual en MIPRES, presupuestos máximos no cambia MIPRES, al contrario lo fortalece. Entonces la tabla de referencia es la misma, la junta médica previa es la misma, solo que ahora las EPS pueden hacer junta de pares adicionales para verificar que está bien hecho. Recuerden que ustedes pueden prescribir cuidadores. Sí, señores, si ustedes tienen pacientes que necesiten un cuidador que no es un agente sanitario, sino que es un ciudadano del común que va a ayudar a una persona con algún tipo de dificultad o discapacidad física o mental, por ejemplo, a bañarse, a alimentarse, a pasear, a leerle un libro, que no sea sanitario, lo pueden prescribir solo en el contributivo y lo pueden prescribir por todo el tiempo que necesite, un día, mediodía, un mes, como están viendo aquí, hasta 2 meses, por ejemplo, puse en este ejemplo. También pueden prescribir en servicios complementarios las sillas de rueda. Recuerden que uno puede prescribir sillas de rueda por alquiler o entrega en propiedad, como lo define la EPS. Se puede prescribir viáticos y hospedaje si el paciente necesita movilizarse de municipio. Se pueden prescribir transportes no ambulancia para el mismo criterio, cuando el paciente tiene que mover de municipio. Y esto puede ser un trayecto doble, urbano o intermunicipal, cosas que a veces nosotros los médicos no lo conocemos. Y hay una mesa de ayuda para MIPRES, espero que no la tengan que necesitar ya, pero si tienen dudas de MIPRES, clic, la foto ahí está lista para que la revisen, la mesa de ayuda. Y aquí me voy con 2 cosas muy importantes, estoy solo tocando lo que sea sustantivamente útil para la Sociedad Colombiana de Cardiología y la Sociedad de Cirugía Cardiovascular, que este es uno de los primeros hitos que quiero que no se les borre. El concepto nuevo de superioridad, de igualdad o inferioridad terapéutica. Entonces, no existía hasta ahora. ¿En qué consiste? En que la industria farmacéutica o el importador o el operador logístico o el gestor farmacéutico, cualquiera que traiga una tecnología que puede ser un medicamento, tiene una nueva obligación y es demostrar, él debe demostrar que ese medicamento es superior, igual o inferior terapéuticamente a algo que ya tengamos en Colombia, o trae algo que es superior, porque aquí no hay nada que haga eso. Después de eso, aparece el Estado a través del IETS y él verifica, el IETS verifica esta demostración. Entonces verifica que es superior, igual o inferior terapéuticamente. Es decir, que aquí en este lado, en este color verde que colocamos en Consultor Salud hoy, está el concepto de puerta de entrada. Ahí es donde decimos, este medicamento que está tocando a la aduana tecnológica colombiana, el IETS, es superior, o es igual o es inferior. Mientras se ocurre o se despachan los pasos A y B, 1 y 2, las EPS, con cargo al presupuesto máximo asignado, lo asimilan, lo cubren. Entonces ya de entrada ustedes sospechan que el paso 1 y 2 deben ser muy rápidos, porque si estamos incorporando nuevas tecnologías que puedan ser superiores, más caras, o inferiores, más baratas aparentemente, o precios similares, están con cargo al presupuesto máximo aprobado. Bien, eso finalmente lo decide el IETS. Permítanme, les hago un comentario de mi cosecha como consultor de esta nación. A mí no me gusta para nada que dejemos entrar mediante demostraciones y verificaciones tecnologías que demostramos desde el comienzo que son de inferioridad terapéutica. Yo no sé si es que estoy pensando mal, la pandemia me tiene colonizado de ideas inapropiadas, pero yo creería que si una tecnología es de inferioridad terapéutica,
como decía el borrador de la norma, automáticamente o no entra al país o entra como exclusión. Bien, eso se lo dejo para que ustedes como sociedad lo debatan. Ahí va mi segundo punto fuerte de esta norma, que se llama posicionamiento terapéutico, que no superioridad, ni igualdad, ni inferioridad. Esto es un concepto y este es otro totalmente diferente, para mí, quizá tan importante como el anterior o más importante. ¿En qué consiste el posicionamiento terapéutico? En que por primera vez en el país vamos a preguntarle a sus pacientes cómo les está yendo con la tecnología que usted le prescribe. Entonces, con el antihipertensivo, con el hipoglicemiante, con, qué sé yo, con lo que usted esté manejando a su paciente, con el antianginoso, etcétera. Entonces, le vamos a hacer unas encuestas a usted como médico tratante y al paciente. Empecemos con el paciente. Al paciente le vamos a preguntar si la tecnología que consumió, que le prescribimos y él consumió, cumplió con la promesa de valor, o sea, no sé, le reguló la presión arterial, le bajó la hemoglobina glicosilada, le quitó la cefalea, está viendo normal, no sé, acabó la diarrea, la potencia sexual mejoró, etcétera. Le preguntamos eso y luego le preguntamos si además tuvo efectos secundarios, o sea, qué otras cosas no esperadas le ocurrió cuando consumió, le inyectó, le aplicaron su medicamento. Y vamos a hacer encuestas en todo el país a la inmensa mayoría de los pacientes, pero además lo vamos a entrevistar a usted, mi querido doctor, prescriptor, médico tratante, especialista, y le vamos a preguntar cuál es el eco que ha recogido, porque usted es normalmente el receptor del eco, usted prescribe y recibe después la retroalimentación, solo que esa retroalimentación se acaba en usted, eso no se ha vertido ni ha agregado valor a nadie más que a usted y a su grupo de pacientes. Eso lo vamos a sacar de ese contexto y lo vamos a universalizar de tal manera que luego de haberle preguntado a usted y al paciente, vamos a crear unos informes periódicos que vamos a colocarle al médico tratante otra vez a usted y a todos en Colombia, que se van a sumar a las guías de práctica clínica, a las guías de atención integral, a los protocolos y a los consensos, de tal manera que, voy a poner un ejemplo cualquiera, cuando viene un paciente para manejo de hipertensión esencial, pues normalmente la guía dice que el medicamento de elección es este y luego la segunda línea es este y la tercera línea es aquella. Pero sucede que el estudio de posicionamiento terapéutico en Colombia dice que los pacientes se han convertido y se han tratado mejor y con mejores resultados y menos efectos adversos con la tercera línea en lugar de la primera línea. Es que esa es la realidad de Colombia. No la hemos estudiado, por lo menos no con esta metodología de posicionamiento terapéutico. Estoy diciendo un ejemplo que puede resultar no apropiado, perdonen, quería simplemente tipificar lo que consiste y lo que vamos a hacer. Entonces nosotros en Consultor Salud y lo que hemos hablado con el gobierno, esto podría demorarse al último trimestre de este año por la pandemia, pues estaba pensado para el segundo trimestre, el tercer trimestre de este año. Entonces creemos que la prescripción va a no estar tan ligada a la guía y sí mucho más ligada a esto que podríamos denominar comillas, estudio post-comercialización de las moléculas que realmente tiene en cuenta en el centro al paciente. Recomiendo que consuma mucho el tema de posicionamiento terapéutico hacia el futuro. Bien, la prescripción de medicamentos a través de presupuestos máximos no cambia, solo cambia especialmente el hecho de que está cubierto con el presupuesto máximo todos los pacientes que vienen presentando patologías huérfanas. Todos los que venían hasta el último día de febrero están cubiertos con el presupuesto. Y los nuevos pacientes de patologías huérfanas del 1 de marzo hacia acá también están protegidos financieramente hablando, pero el que paga no es la EPS, sino que el que paga es la ADRES. Entonces quiero sellar el hecho de que los pacientes con enfermedades huérfanas también están protegidos, solo que el pagador es diferente. Hasta el último día de febrero paga la EPS con cargo a presupuesto y a partir de marzo paga la ADRES en una metodología que es diferente. Bien, para que las EPS no superen el presupuesto, que para algunos puede haber sido muy grande y para otros pequeño, hoy les voy a resolver si fue grande o pequeño. Entonces le da una receta el gobierno a las EPS y les dicen, señores, aquí hay 7 puntos que ustedes deben usar
para lograr que se cumpla el presupuesto, que usemos ese presupuesto y tratemos de no superarlo sin crear barreras de acceso. Ahí voy con la receta de 7 puntos. 1. Gestionen modelos de atención y nuevas formas de contratación. ¿Por qué les digo, colegas, de nuevas formas de contratación? Porque hasta ahora las EPS contrataban el paquete UPC con una red y el paquete no POS, antes llamado no POS, con otra red. Pero ahora ellas manejan los dos dineros y anticipadamente los tienen. Entonces el gobierno le está pidiendo que en un solo contrato integren los servicios para que haya una atención no solo integrada, sino integral del paciente. Y eso lo va a ver el gobierno, ¿cómo? Lo va a rastrear a través de notas técnicas. El gobierno le está pidiendo a las EPS nota técnica. Y la nota técnica ya no es la UPC. La nota técnica es UPC más presupuesto máximo, donde va a ver cómo hizo el merge, cómo hizo la unión de que ahora tiene toda la plata y cambió el modelo contractual. Espero que estén sintiendo ustedes, donde me estén oyendo, que cambió el modelo contractual. Luego, ojalá me retroalimenten, porque nosotros pues estamos por todo el país y tenemos distintas escuchas. Luego, la EPS puede modificar protocolos y guías de común acuerdo con los prestadores, pero lo puede hacer. 3. Puede tomar como los BMRs, que son el valor máximo de reconocimiento o de recobro-cobro, como valor de referencia. Me explico. Si calculamos que el presupuesto máximo para una EPS era de tantos millones, el BMR costó 100 pesos de una molécula. Entonces, la EPS, aquí le estamos diciendo, sí señor, le calculamos el presupuesto máximo a 100 pesos este medicamento. Usted puede contratar eso como valor de referencia, o sea, contrátelo como al valor BMR, contrátelo a menos precio, contrátelo a 90 pesos, 80 pesos, o páguelo a 110 o a 120. Es decir, que el BMR no es camisa de fuerza, doctores, es un referente. Ah, pero es un referente que tiene que al final establecer suficiencia del presupuesto. No puede haber una EPS que todos los medicamentos los contrató por encima del BMR que estableció el gobierno y luego dijo, no me alcanzó el presupuesto. Eso así no va a funcionar. 4. Escoja la mejor opción terapéutica. 5. Defienda jurídicamente las tutelas. ¿Qué quiere decir eso? No es como algunos creen que está afectada la tutela y amenazada la tutela. No es cierto. Lo que le están diciendo a las EPS, señores, pronúnciense de fondo cuando haya una tutela y expliquen por qué el paciente no está en el plan que el paciente quisiera tener terapéuticamente hablando, sino que está en otro plan, en otro protocolo o en otra guía, y entreguen evidencia técnico-científica para que el juez, que normalmente es analfabeta sectorial, no coja la plantilla y dice tutela aprobada. Eso dice el numeral 5. 6. Priorice el uso de tecnologías UPC. Eso tampoco es nuevo. Siempre el gobierno y las normas han dicho que primero la protección colectiva y luego la protección individual, que es excepcional. Es un derecho fundamental suyo y mío, sí, pero es excepcional por ahora. Y 7, está recomendando a las EPS que hagan estudios de beneficio-riesgo, o sea, de protección y seguridad del paciente, y luego de costo-efectividad. Bien, ¿qué no se paga con presupuestos máximos? Qué interesante, eso es una lista muy breve, ya ustedes la han leído muchas veces, pero digo, pues todo lo que sea UPC, los vitales no disponibles que no tengan valor, lo que el gobierno compre. El gobierno compra 2 cosas por ahora, centralizadamente. Compra todo lo de la hepatitis C centralizadamente y las vacunas por ahora. Tampoco se paga con presupuestos el nusinersen, que es la molécula más costosa que hay o había. Están saliendo unas un poco más costosas. Los nuevos pacientes con enfermedad huérfana, que dije que la paga la ADRES, lo que está excluido, y los procedimientos nuevos en salud en el país. Y les explico solo en esta lámina qué pasa con los pacientes con enfermedad huérfana nuevos, o sea, desde marzo para acá, que también están cubiertos. Entonces, primero, lo paga la ADRES. Para que lo reconozca la ADRES, el primer paso es que usted como diagnosticador suba ese paciente al censo de pacientes huérfanos que está en el Civigila. Después de que lo sube, usted lo diagnostica, lo confirma y empieza el tratamiento. Y el cambio más importante es que el primer mes de tratamiento lo paga la IPS. Eso es un chicharrón, eso es, digamos,
es un desacierto, lo quiero decir aquí, de parte del gobierno. No tiene ningún sentido que ponga a la IPS a financiar un mes de tratamiento de los pacientes. Eso no tiene lógica. Seguramente eso ya está demandado. No estoy asegurando que lo esté, pero confío que esté demandado. Y una vez que la IPS paga ese mes de tratamiento y el paciente ya ha sido subido al censo, estoy hablando de los nuevos pacientes huérfanos, entonces la IPS le presenta esa cuenta a la EPS, la EPS revisa que todo esté en orden y autoriza a presentar esa solicitud a la ADRES y la ADRES luego le paga a la IPS. Eso parece un recobro, pero en realidad en este reglamento le llaman simplemente giro directo. La ADRES le devuelve la plata que prestó la IPS durante el primer mes, mientras el paciente nuevo de enfermedad huérfana era subido al censo. Eso es todo. Bien, entonces ya cerremos el capítulo de presupuestos máximos con esto, que es la resolución 206 que muestra la plata. Entonces dicen, sí, tenemos 4.4 billones para pagar todas esas tecnologías de protección individual y las vamos a distribuir de esta manera. 3.3 billones para el contributivo y pírricos, exiguos, mínimos, 594 mil millones para las EPS del régimen subsidiado. Como comencé mostrándole la cantidad de gente que hay en cada subsistema, entonces en el régimen subsidiado hay 23.5 millones de colombianos y en el régimen contributivo hay 22.7, creo yo, que les alcancé a leer. Si hay más gente en el subsidiado que en el contributivo. No es posible que las distancias en el aseguramiento de pacientes que requieran tecnologías de protección individual sean tan abismales. No creemos en esta cifra del régimen subsidiado. Creemos que la del contributivo está bastante cercana a los cálculos porque teníamos MIPRES funcionando de manera mucho más asertiva. Entonces el gobierno empieza a girar la plata, aquí ya empiezo otra vez a hablar de plata, y entonces dice, les voy a girar marzo anticipado, y le gira a todas las EPS en los primeros 6 días de marzo 380 mil millones, 85% fue para el contributivo, 15% fue para el subsidiado, y aquí está la distribución, el 6 de marzo le giraron, por ejemplo, a la nueva EPS 94 mil millones, o 50 mil millones a Sanitas, o 58 mil millones a Sura, como están viendo aquí. Y aquí un paneo breve también del giro, algunas EPS del subsidiado, el primer giro anticipado de marzo. Pero entonces, como ya les dije que con la circular 15 el gobierno dice, pero además de marzo les voy a girar anticipadamente abril y mayo, pues les giran 380 mil de marzo, 380 mil de abril y 380 mil millones de mayo, nunca vistos, y el gobierno cumple la promesa y el 28 de marzo gira abril y mayo sumando 782 mil millones, completando 1.14 billones de pesos en los bancos de las EPS, esperando que ustedes prescriban tecnologías por MIPRES para toda esta cantidad de colombianos que las necesitan. Y aquí quiero hacer dos claridades muy importantes. Con todo ese dinero que tienen, porque lo tienen en sus arcas las EPS, no se pueden hacer cosas como, por ejemplo, no se puede pagar con este dinero tecnologías de UPC y cartera de UPC. No se puede, eso es especulado. Y no se puede pagar con este dinero tecnologías de protección individual antes de marzo, porque el presupuesto máximo es nuevo y apareció en marzo, o sea, esto es dinero para marzo, abril y mayo. O sea que a pesar de que hay tanto dinero, es solo para el consumo de esos nuevos servicios. Todo lo demás es especulado. Espero que eso esté claro y un poco desalentador, pero esa es la norma que está vigente. Y el gobierno en ese momento dice, como ya estamos en pandemia, dice, hay más dinero, y empiezo a mostrar más dinero de todo este flujo impresionante. Ya se giraron el 28 de marzo estos 782 mil millones de anticipo de presupuestos máximos y dice, les voy a girar además 540 mil millones avanzando en punto final y voy a comprar cartera, voy a poner 700 mil millones para que compren cartera en mayo. En realidad esto se anticipó y lo hicieron en abril, esto ya se cumplió. Les voy a mostrar hoy. Bien, la primera pregunta importante sería, que seguramente sería la que ustedes ya anotaron ahí en el chat, es, ¿quiere saber cuánto gastamos en enero y febrero en tecnologías, antes llamábamos no PBS, hoy de protección individual? Si ya sabemos que hay 380 mil millones por mes, ¿cuánto radicamos en enero y febrero con las circulares que les mostré?
pues radicamos 498 mil millones en enero y febrero. Y teníamos 380 para un mes y 380 para el otro. O sea, de entrada no nos gastamos todo el dinero que teníamos para enero y febrero. Asombroso. Porque yo siempre he oído que nosotros los profesionales nos quejamos de que el paciente no llega o que la EPS no da, y teniendo el dinero por primera vez en la historia anticipado, completo, para no generar cartera, no nos gastamos, al menos antes de presupuestos máximos, todo lo disponible, solo 498 mil millones. De esos 498 mil millones, y esto es un rastreo de hace quizá 10 días de Consultor Salud, ya habían sido aprobados para giro 279 mil, porque esto pasa por auditoría, o sea, el 56%. Y de enero y febrero se hizo un giro previo de 58 mil millones, de los cuales 50 mil fueron para IPS y 7 mil fueron para EPS. O sea que el giro directo sigue privilegiando a los prestadores, y para que vean algunos de los prestadores que se recibieron beneficios de estos dineros que se giraron en marzo y en abril, ahí están algunos: Audifarma 12 mil millones, Éticos Serranos 3.500, Colsubsidio 3.100, el Medellín 3.100, Los Nogales 2.700, Cafán 2.600 y la IPS especializada 2.100. Les traje los primeros, los datos más grandes de lo no PBS de enero y febrero, que ya se giró el 56%. O sea que la cosa ha ido avanzando, ¿no? No era como antes, que pasaban 180 días. La segunda pregunta que ustedes ya se hicieron y que a mí me encanta responder, porque creo que el país no conoce estas respuestas, es: ¿y qué pasó ya ahora con la operación de marzo y abril de presupuestos máximos? O sea, ya con la plata en las EPS. Por supuesto, hay que decir que marzo estuvimos 20 días libres y ya 10 días en cuarentenados. Y todo abril en cuarentenados, es decir, que la adherencia del paciente sufrió una disrupción inesperada. Entonces, en marzo, de los 380 o 390 mil millones que teníamos para prestar servicios en presupuestos máximos, registramos 226 mil millones. Es decir, que en marzo nos sobró plata. ¿Cómo es esto de que nos sobró plata? Sí, pues no voy a explicar un poco más el detalle, sino que son 226 mil millones. Pero en abril, cuando revisamos las cifras la semana pasada, nos dimos cuenta que se habían radicado y girado 488 mil millones y teníamos mensualmente 380, 390 mil millones girados a las EPS. Entonces aquí ocurrieron dos cosas. Uno, en el primer mes, en marzo, no consumimos todo el presupuesto, pero en abril consumimos más del presupuesto hipotético mensual. Recuerden que esto no es mensual, esto es un presupuesto anual. De hecho, es apenas para 10 meses, porque no arrancó en enero y febrero, ¿sí? De marzo a diciembre, 10 meses. Y entonces hicimos unos cálculos para ustedes en Consultor Salud para esta reunión, que no repetimos, jamás repetimos una conferencia idéntica en Consultor Salud. Entonces, de estos 488 mil millones de abril, del mes pasado, 23 mil millones fueron para segundo segmento, o sea, para hospitalario, y 464 mil millones para primer segmento, o sea, ambulatorio. La inmensa mayoría de prescripciones son ambulatorias de MIPRES. Inmensa, miren la distancia. Solo hospitalariamente son 23 mil millones en abril pasado. Y de todo este dinero de 488 mil millones, las EPS solo recibieron 19.500 millones, el 4%. O sea que si alguien quiere decir que el mes pasado las EPS se quedaron con la plata, miente descaradamente o no ha leído nada. A mí me gusta presentar las cifras, porque es que el dato es el que habla, y nosotros somos una empresa de consultoría, hablamos con datos, no con que a mí me parece, es que siempre pasaba, la EPS robó. No estoy metiéndome con eso, estoy diciendo que a las EPS les giraron el 4% del presupuesto máximo del mes pasado y el resto se fue para los prestadores de servicios de salud. Entonces alcanzó el presupuesto máximo para marzo y abril. El detalle sería este en resumen. Tendríamos para los 2 meses aproximadamente 780 mil millones, alrededor de 390 mil millones cada mes. En marzo gastamos 226 mil, en abril gastamos 488 mil,
En total nos gastamos 714.000 millones, mal contados. Seguramente 100 o 200 millones más acá o menos allá. Y el balance nos indica que en marzo no se invirtieron 154.000, pero en abril tuvimos exceso de costos de 108.000 millones para un balance total de que hay 66.000 millones en caja de las EPS por presupuestos máximos en los 2 primeros meses de operación. Es decir, alcanzó el dinero y sobró para la operación. A eso, por supuesto, convino muchísimo la pandemia y el acuartelamiento en el que estamos, pero tampoco significa que no se gastó nada. Se gastó mucho dinero y estamos acercándonos a consumir la totalidad y quizá un poco más, como pasó en abril. Bien, dejemos las cifras otra vez y vámonos a puerta de entrada. El futuro del sistema de salud es lo que les voy a mostrar a continuación. ¿Cómo es el futuro? ¿Dónde están las nuevas tecnologías? Voy a revisar porque mi tiempo es breve con ustedes y voy bien de tiempo. Entonces, ¿cómo es este tema de la resolución 2152? Se trata de que el gobierno define cómo se va a verificar el control y pago de las nuevas tecnologías. Como debo hacerlo aceleradamente, les digo que las nuevas tecnologías tienen 3 posibilidades. La puerta de entrada contempla 3 posibilidades. La primera es que traigan un nuevo medicamento químico que no tenga alternativa terapéutica, es decir, es una innovación para el país, un medicamento químico sin alternativa. Si eso ocurre, entonces el IETS lo evalúa y concluye que efectivamente no tiene alternativa. Entonces, el IETS propone un valor de cobro para ese medicamento o de recobro y la ADRES reconocerá ese valor. 2 cosas muy importantes. Como es nuevo, el IETS propone un valor y la ADRES reconocerá ese valor. Eso pasa con las entidades químicas nuevas sin alternativa. Segunda opción. Aparece una entidad química, también un medicamento químico, pero que es igual a uno que ya hay o es inferior terapéuticamente a uno que ya hay. En ese caso, después de la verificación del IETS, entonces se entenderá que ese medicamento está incluido en el presupuesto máximo y por ende la ADRES no pondrá dinero. Resulta lógico. Y la tercera opción con la que cierro este capítulo ahí breve es cuando llega un nuevo medicamento químico, pero que es superior pero que tiene alternativa terapéutica. Es decir, ya hay un medicamento en Colombia, pero el que viene es superior. Entonces, hay 2 posibilidades aquí. Si ese medicamento no genera ahorros para el sistema, entendamos ahorros no solo como dinero, sino reducción de eventos adversos, de días de internación, o sea, no abarate algo de la operación, entonces la ADRES va a reconocer un valor adicional para ese medicamento que es superior, pero que tiene alternativa. ¿Y qué valor adicional entonces se le va a asignar a las EPS? Pues la diferencia entre el valor que establezca el IETS para ese medicamento superior y el medicamento que ya teníamos en Colombia. Ya estábamos pagando este medicamento, pero el IETS dijo que valía este precio, este gap, esta diferencia, es la que va a entrar a suplir la ADRES. Pero si ese medicamento genera ahorros presentes o futuros, de la ADRES no pondrá ningún dinero y se considerará que ese medicamento está incluido y financiado en presupuestos máximos. Sí, 3. Así es el futuro de la inclusión de tecnologías en el país. Para las enfermedades huérfanas, hay una serie de verificaciones, los nuevos pacientes, aclaro, una serie de verificaciones en donde la EPS verificará el diagnóstico, traerá un médico especialista diferente para verificarlo y le entregará este informe de verificación a la ADRES durante los 3 meses siguientes a esta comprobación. Y para que ustedes sepan, ya hay un listado de laboratorios clínicos habilitados por parte del Ministerio de Salud para confirmar esos pacientes. Y algo muy importante es que para pagar esas nuevas tecnologías, esas 3 tipologías y los nuevos pacientes huérfanos, entonces ya hay un proceso de calidad especial que tiene que ver con un muestreo. Se hace una muestra de esos casos y de esos pacientes. A esa muestra se le pide soportes y si esa muestra y esos soportes no superan el margen de error, entonces la ADRES no paga esas nuevas tecnologías
y tiene la EPS 2 meses para volver a presentar todo y intentar que la ADRES le pague esas nuevas tecnologías. Entonces ahora hay un proceso de muestreo nuevo en lo que se denomina puerta de entrada. Todo el dinero de presupuestos y de presupuestos máximos y UPC, las EPS lo pueden contratar integralmente. Atentos profesionales, que esto es muy útil para ustedes. Entonces, si usted tenía un contrato de UPC, podría ahora estarlo renegociando con la EPS, porque ahora usted le puede prestar todo lo de UPC y presupuestos máximos en un solo contrato. Eso es lo que dice específicamente esta resolución tan importante, que es la 535. Le explico 2 o 3 tips. 1, que financie integralmente los servicios UPC y presupuestos máximos. 2, la EPS, a pesar de esto, tiene que manejar las cuentas separadas contablemente, UPC aparte, presupuesto máximo aparte. Usted como prestador tiene que seguir facturando electrónicamente o físicamente, como lo está haciendo ahora IRRIPS, y todo se va a controlar a través de MIPRES, todo lo que es presupuestos máximos, especialmente 2 módulos que a mí me encantan, que es el módulo de suministros y el módulo de facturación. Y se acaba de terminar un proceso de compra de cartera muy importante. Espero que ustedes se hayan beneficiado mediante la resolución 619 de hace unas 3 semanas apenas. Fueron 700.000 millones de pesos para todas las EPS del contributivo y del subsidiado que se quisieran acoger, y podrían beneficiar a quienes. ¿Quiénes podrían haberse acogido? Las IPS públicas, las privadas y mixtas que atendieran COVID, y las privadas y mixtas que tuvieran más de 50 camas. Esas eran las IPS que podrían beneficiarse. ¿Y quiénes no se podían beneficiar? Pues las EPS que estuvieran en intervención forzosa para liquidar, y las IPS que fueran de integración vertical, o sea, de vínculo directo con las EPS. Esas no podían. Entonces, como esto ya pasó, les voy a mostrar un poco, simplemente para avanzar en mi tiempo, cuáles han sido las IPS que se beneficiaron. Se beneficiaron 381 prestadoras en todo el país. Y comienzo hablando de los públicos, porque hay gente que dice que, ¿y dónde queda la plata? No, pues la plata quedó en 381 instituciones, pero muchas de ellas fueron IPS públicas. Miren, el 56% quedó en régimen contributivo, fueron 228.000 millones, eso fue la semana pasada, y el 44% en el régimen subsidio, y fueron 179.000 millones. 220 son públicas y 157 son privadas. Y la red pública del país se benefició con 134.000 millones la semana pasada como compra de cartera que fue aprobada por las EPS. Entonces, los hospitales más grandes, públicos, que se beneficiaron la semana pasada están allí, mírenlos. Las cifras no son pequeñas, ¿no? El Hospital Divina Misericordia fueron 7.900 millones, el Hospital San Rafael de Tunja fueron 4.600 millones. Pero aquí está, digamos, el régimen contributivo, un paneo ahí rápido. Comeva, la que más compró cartera y le entregó eso directamente a sus prestadores. La IPS que se benefició más fue el Hospital General de Medellín, con más de 3.500 millones básicamente, y el Departamental Tomás Uribe con 2.000 millones. Esto también sigue el contributivo y Comeva, para que ustedes vean. Y un paneo rápido del subsidiado, en donde empezó comprando Mayamás y Cajacopi, con 1.700 millones y 1.500 millones al Hospital San Pedro y a la operadora Clínica Hispanoamérica, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, hay más dinero, miren, eso fueron 700.000 millones más. Pero hay una línea que está vigente ahora, por si usted tiene una urgencia económica, además línea de redescuento, y es una línea de FINDETER. Es la resolución 609 de este año, es del 13 de abril, está muy reciente, y hay 282.000 millones que usted puede pedir un crédito con una tasa muy blanda a 5 años, ¿sí? Y se puede beneficiar usted si es una IPS, que, por ejemplo, que tenga cartera con una EPS que estuvo o está en liquidación, o está en intervención para liquidar, y se pueden acoger todas las EPS que quieran pagar cartera de UPC. Hay 256.000 millones de pesos. También quería mencionarles, y ya voy a ir al último tema,
se me acabó el tiempo, que es facturación electrónica. Es una resolución de la semana pasada que muestra, es de la DIAN, esta resolución 042 de la semana pasada, que muestra el nuevo calendario de facturación electrónica. Tomen la foto, por favor, porque ya todos estamos obligados, pandemia o no pandemia, esto es de la semana pasada, y ustedes pregúntenle a su equipo financiero en qué grupo han quedado, qué grupos son de estos 8 grupos que tiene la DIAN, porque aquí están los plazos para comenzar a expedir la facturación electrónica, no se dejen corchar allí. Y me voy con el último tema, que sería el decreto 538 que el doctor Fernán Mendoza amablemente introdujo como uno de los más importantes, y por supuesto lo dejé para el final, que son las medidas más gruesas del sector salud. Lo primero es que se flexibilizó de una manera importante el hecho de que usted pueda tener y abrir nuevos servicios de salud en la pandemia. Hay 5 flexibilidades gigantes. La primera, esto es el decreto 538, ¿no? Del que no nos gustó para nada el artículo 9, y eso enlutó este maravilloso decreto. Entonces, yo no voy a mencionar el artículo 9, sino todo lo demás que brilla de manera excepcional. Entonces dice aquí en la flexibilidad de prestar servicios. 1. Adecuar temporalmente un lugar no destinado a prestar servicios de salud dentro o fuera de su instalación. Ejemplo, usted tiene un garaje en su clínica o en su consultorio y lo quiere volver, que sea una sala de espera o 3 consultorios de cardiología, lo puede hacer ahora sin habilitar, solo con una autorización transitoria en pandemia. 2. Puede reconvertir o adecuar un servicio de salud temporalmente para prestar otro no habilitado. Entonces usted tenía, qué sé yo, neumología aquí y lo cambia y en 4 días lo vuelve cardiología o lo vuelve, no sé, oncología o hemato-oncología o radiología cardiológica, ¿sí? Lo puede reconvertir sin habilitar. 3. Puede ampliar su capacidad instalada. Entonces usted tiene 20 camas y pide autorización para tener 35 o 50. Lo puede hacer. 4. Prestar servicio en modalidad o complejidad diferente. Modalidad. Las modalidades son 3. ¿Es intramural, extramural o telemedicina? Usted tenía intramural y ahora quiere telemedicina. Pues pida la autorización. No es habilitarse. O complejidad, usted era de baja y quiere media, o era media y quiere alta. Pídalo. Y finalmente, si usted no estaba habilitado, no tenía un servicio habilitado, a usted le parecía angiografía algo muy importante, pero no estaba habilitado, pida permiso y en 4 días probablemente puede empezar a prestar servicios de angiografía. No estoy diciendo si tiene el equipamiento, ¿no? O no había pedido nunca habilitación de telemedicina, puede pedir habilitación de telemedicina, en 4 días estaría potencialmente autorizado, como lo voy a mostrar a continuación. Recuerde que no estoy diciendo que lo van a habilitar, sino que lo van a autorizar transitoriamente. Entonces, para que lo autorice usted, tome la foto también a esto, que es una carta de 7 puntos, donde usted simplemente dice qué servicio va a prestar, en qué modalidad la va a prestar, en qué complejidad la va a prestar, dónde la va a prestar, su clínica, si va a hacer telemedicina en su consultorio, si va a hacer telemedicina en su casa, en la dirección de su casa, y el correo electrónico de contacto. Ahora sí, si tiene capacidad instalada, si aplica, pues la define, y si tiene servicios interdependientes, los define, y su nombre de contacto y todo. Entonces, miren esto tan útil. La Secretaría de Salud tiene 3 días calendario para resolver su situación. Entonces, suponga que usted envió la carta a la Secretaría de Salud, menos Bogotá, porque en Bogotá se hace a través del REPS. En Bogotá, el REPS tiene un vínculo para hacer estas autorizaciones transitorias, es un vínculo, un link, donde usted llena un formulario. En todo el país es carta, en Bogotá es en el REPS. Entonces, usted manda la carta el lunes, entonces las secretarías departamentales o distritales tienen 3 días para resolverlo. En esos 3 días, ¿qué debe pasar? O deciden que lo visitan, y si lo visitan, tienen 2 días calendario para visitarlo. Si no lo visitan, que es lo que regularmente va a pasar, entonces deben decidir si lo autorizan transitoriamente o no lo autorizan. Pero si no pasa nada en 3 días, al 4.º día usted está autorizado y puede prestar el servicio, montar más camas, convertir esto en neumología, en cardiología, prestar telemedicina. Si al 4.º día no le ha contestado, usted está
autorizado por silencio administrativo. Eso dice el decreto de pandemia. Sigo porque hay cosas más interesantes o tan interesantes como este. Las actividades de promoción y prevención se pueden contratar no solo en el régimen subsidiado, es esto, no solo con las ESE, con las empresas sociales del Estado, sino con prestadores privados sin pedirle permiso al Ministerio de Salud si la ESE no cumple con las metas. También se cambió la priorización que había para contratar el PIC, que es el Plan de Intervenciones Colectivas. Ahora también se puede contratar por parte del departamento o distrito con instituciones privadas. También cambió, y esto para ustedes es muy importante, el manejo de las UCI, las unidades de cuidados intensivos, ya no están bajo la tutela de las EPS ni de las IPS, señores. Las UCI están bajo la tutela de los CRUE, por pandemia, el Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres. Entonces, si un paciente requiere remisión o contrarremisión en este momento, la EPS no lo autoriza, no tiene competencia de autorizarlo. Solo el CRUE decide a qué IPS va, a dónde se remite, a dónde se contrarrefiere. CRUE, solo CRUE por pandemia. Y la EPS, ¿qué hace? Paga. Ahora, como las IPS, ustedes normalmente requieren recursos excepcionales, extraordinarios por pandemia, entonces el gobierno puede inyectar recursos, tanto como el ministerio y el ente territorial, a los prestadores públicos. Si ese es el caso, ministerio y entes territoriales a un público, se hace a través de un acto administrativo. Pero como probablemente ustedes son privados, para que a ustedes les inyecten dineros extraordinarios, más allá de lo que hoy he mencionado, que son muchos billones, otros dineros, lo puede hacer el ministerio y el ente territorial a través de la suscripción de convenios o contratos. Atentos si son ustedes los gerentes. Convenios o contratos para que les inyecten recursos extraordinarios. Lo pueden hacer, sí, ¿quién? El ministerio y el ente territorial. O sea que muévanse. También, este decreto es del 12 de abril. Desde el 12 de abril, la norma de telemedicina cambió. Además de la flexibilidad que ya mencioné, ustedes deben, ya no es que pueden, deben, dice la norma, implementar plataformas digitales, o sea, telemedicina. Y esas plataformas deben permitir por lo menos diagnóstico y seguimiento del paciente. Diagnóstico y seguimiento del paciente. Bien. Igual, tienen que pedirle consentimiento previo firmado al paciente, ¿no? Aunque hagan telemedicina a través de plataformas sencillas. Siempre consentimiento previo, y si prescriben, que siempre debe ser con una plataforma, con una conferencia audiovisual encendida. Usted no puede prescribir por teléfono y no puede prescribir asincrónicamente. Usted solo puede prescribir a través de sincronía, es decir, plataforma encendida audiovisual y el paciente y usted en tiempo real. Ahí solo puede prescribir. Y si prescribe y está a través de una suite que no sea una plataforma de telemedicina, pues le toca hacer su fórmula manuscrita, escanearla y enviársela a su paciente. Si usa una plataforma de telemedicina, pues la plataforma lo resuelve sin problema. Ya estoy terminando. Estoy en los últimos 3 o 4 minutos. Les pido un poquito de paciencia, que estoy cerrando este tema. Solo voy a hablar de esta norma para cerrar. Entonces, hay un reconocimiento especial para el talento humano. Esta semana que estamos aquí dando esta conferencia para ustedes en la Sociedad Colombiana de Cardiología, se va a hacer el desembolso para más de 480,000 profesionales, técnicos y tecnólogos que ya fueron escogidos como primeras y segundas líneas que enfrentan COVID en Colombia, y se asignaron 450,000 millones de pesos como una sola vez, como un reconocimiento temporal. ¿Cómo se calcula cuánto recibe cada uno? A través de esta fórmula que está aquí, que es una proporción del ingreso base de cotización promedio de cada perfil ocupacional. Y definimos perfil ocupacional y no profesión, porque esto no es solo para médicos, enfermeras, psicólogos, qué sé yo, sino que es para perfiles ocupacionales, porque aquí vamos a ayudarle al conductor de la ambulancia, al camillero, al de atención prehospitalaria, al tecnólogo, etcétera, de imágenes. Ahí están, 430,000 trabajadores, 450,000 millones de pesos esta semana. Muy bien, ya el COVID es una enfermedad laboral directa y por ende las ARL tienen que cubrir
todas las prestaciones asistenciales y económicas. Eso está escrito en este decreto 538. COVID, enfermedad laboral y por ende la ARL, sin poner ninguna querella, cubre automáticamente todo lo asistencial y lo económico. También una muy buena, esto es histórico, esto que estoy comentando aquí en esa lámina, cuando se enferme un ciudadano del régimen subsidiado, vulnerable por supuesto, le vamos a dar como Estado todos, somos todos, 7 días de salario mínimo legal con una compensación económica. Ojalá nunca se olviden de esta lámina, porque es la primera vez que una persona pobre tiene derecho a lo que nosotros que trabajamos hemos tenido derecho casi siempre en Colombia, es decir, nos enfermamos y la incapacidad nos cubren, ¿sí? O sea, no dejamos de devengar. El pobre se enferma y deja hasta de comer. Primera vez que se enferma y le vamos a dar una especie de incapacidad paga, comillas, perdonen que estoy aquí diciendo lo que no es la norma, pero trato de ejemplarizarla lo mejor que puedo, y le vamos a pagar 7 días y esa plata se gira de ADRES a la EPS para que la EPS pague este subsidio temporal y por única vez. También, y tan histórico como esto, que se llama la protección al cesante, estamos todos angustiados porque va a haber una desprotección, va a haber un desempleo, pérdida de laboriosidad de los colombianos, el mundo entero está comportándose igual, pero Colombia da un paso de equidad aquí y dice lo siguiente, y también no se olviden de esto. Esto no lo dicen los medios de comunicación, amarillistas por naturaleza y poco doctos en el tema del sector salud colombiano. Dice que cuando una persona finalice su protección laboral, es decir, lo desemplean, perdió el empleo, y dependiendo de los meses o años que haya trabajado, tiene derecho hasta 3 meses de que siga con salud, le siguen pagando su UPC. Cuando vencen esos 3 meses o 2 meses o lo que sea que tenga derecho de protección laboral, en esta época, por pandemia, la ADRES seguirá girándole la UPC a la EPS, de tal manera que esos cotizantes que hayan sido suspendidos y toda su familia y los beneficiarios de algún cotizante que haya fallecido sigan protegidos en salud. ¡Wow! Salto de equidad. No se olviden de comentarlo. Me encanta comentar buenas cosas que hacemos también como nación. Hay que sentirse orgullosos de las buenas cosas que hacemos como nación. Termino con esto. Además de todo el dinero que ya mostré, cómo se gira, quién lo maneja, a dónde ha ido, se está buscando ya, porque todavía no llegamos al pino, a la cúspide de la curva de COVID, apenas la vamos a enfrentar, no hemos pasado lo más difícil, ustedes ya lo saben, mejor que yo, por supuesto. Entonces el gobierno está diseñando una canasta COVID, o sea, una canasta de servicios, medicamentos, internación, procedimientos, actividades, y esa canasta de cómo vamos a atender a esos miles y miles de pacientes COVID que ya se vienen, entonces la va a pagar la ADRES. Pero en lugar de hacerle un giro a la EPS, esta canasta COVID va a ser pagada directamente a los prestadores. Interesantísimo. Es decir, que estos son recursos extraordinarios, adicionales, solo por pandemia, que van a alimentar a los prestadores, que como lo decía el doctor Juan Carlos Giraldo ayer que estuvimos hablando sobre este tema, están padeciendo la crisis del éxito, como él la llama. Él llama crisis de éxito al hecho de que se prepararon también, que liberaron capacidad instalada, y ahora al haber liberado su capacidad instalada y tener al hospital listo para atender la pandemia, se quedaron sin poder facturar. Crisis de éxito de los prestadores. Entonces, por supuesto, tenemos que instaurar medidas. Esta es una, pero seguramente he mostrado aquí a lo largo muchas otras medidas. Espero que las hayan capturado la inmensa mayoría de ellas y les puedan servir para mejorar su gestión. Como mi tiempo lamentablemente se venció, tengo que terminar mi conferencia por respeto a ustedes, y a partir de este momento, si quisiera alguien preguntar algo, con mucho gusto a través del doctor Fernán Mendoza, y si quieren conectar con nosotros, preguntarnos algo, adquirir algún servicio, están nuestros datos de contacto en pantalla. Bueno, buenas noches. Excelente, doctor Carlos, por ese importante tema. Es bastante amplio y tocó muchos temas supremamente importantes. Aquí en lo que nos han enviado de preguntas, he querido de pronto seleccionar algunas. Uno de nuestros
colegas nos preguntan dos cosas. O sea, uno, que amplíe el concepto de la telemedicina, si esa consulta hecha con un teléfono pudiera cumplir esas características. Y dos, hay otra pregunta que no está relacionado, pero preguntan que cómo se haría para un pago de cartera con cargo a lo que usted comentó de reservas técnicas. ¿Eso es factible? ¿Esa relación se puede? Comienzo con la última, doctor Fernando. Entonces, sí, colega, usted en su IPS puede ir y gestionar frente a la EPS hasta, creo que dije, el 17 de mayo, que se vence el término para que las EPS liberen los recursos que tienen en las cuentas y paguen cartera de UPC. Entonces, sí lo puede hacer. No hay ningún procedimiento especial. Simplemente hasta ahora está instaurada la posibilidad, porque no es una obligación, la posibilidad que la EPS movilice y saque las platas que tienen esas cuentas y se la pague a usted. O sea, aquí es simplemente gestión suya con la EPS. Eso trae consecuencias en la EPS, como muchas de las cosas que hoy he mencionado, pero que no puedo ampliar por tiempos, como por supuesto que cuando la EPS saca la plata que les servía de reserva técnica, va a afectar sus indicadores económicos frente a la supersalud, ¿sí? Porque eso era lo que le permitía su habilitación financiera a la EPS. Entonces, está remodelándose la habilitación financiera de las EPS por la pandemia, pero esa norma todavía no está escrita, pero ya viene. Entonces, resumiendo, colega, vaya con su equipo o delegue a la persona responsable de su equipo que gestione con la EPS su cuenta con cargo a todo lo que hoy mencioné, porque mencioné muchísimas posibilidades para que gestione su cuenta. Había posibilidad de compra de cartera, endeudamiento FINDETER, reservas técnicas líquidas, etcétera. O sea, eso para lo de UPC, más lo que mencioné, los recursos de deuda no PBS, de punto final y toda la inyección de recursos nueva de presupuestos máximos. La segunda pregunta, doctor Fernández, que fue la primera, telemedicina. Entonces, en telemedicina, colegas, podemos hacer telesalud, que tiene solo dos componentes. La telesalud tiene la posibilidad de que hagamos teleorientación y teleapoyo. Si usted quiere teleorientar a sus pacientes, no necesita habilitarse. Teleoriéntelos como quiera. Telefónicamente, a través de Zoom, a través de Teams, a través de Skype. Use la herramienta que quiera. WhatsApp, con su conferencia audiovisual, también le sirve para teleorientar. Ahora, cuando usted teleorienta, no prescriba, por Dios, eso es violatorio de la reglamentación colombiana. Orientar es aconsejar, no es prescribir ni diagnosticar. Ahora, ¿qué es teleapoyar? ¿Qué es el segundo concepto que puede hacer en telesalud? Teleapoyar es relacionarse con otro colega, con otro especialista en cardiología, en cirugía cardiovascular, y discutir un caso de un paciente o de un grupo de pacientes y aconsejarse mutuamente sobre cuál sería el diagnóstico, la fase procedimental diagnóstica y luego la fase terapéutica. Eso es teleapoyar y tampoco necesita habilitarse, porque usted ahí no está ni de frente con el paciente ni está asentando nada en historia clínica. Los dos momentos de la telesalud en Colombia no se habilitan. Ahora, si usted sí le da cara a los pacientes y quiere diagnosticar y prescribir, usted lo que hace es telemedicina, no telesalud. Y la telemedicina en Colombia tiene 4 posibilidades. Usted puede hacer telemedicina sincrónica, telemedicina asincrónica, teleexperticia y telemonitoreo. Entonces, ya cuando usted atiende al paciente en telemedicina, por las normas de pandemia, también puede llegar a decir, no, yo por este momento, yo sigo usando WhatsApp y la norma dice que sí lo puede hacer. O sea, incumplir, si me permiten el concepto, incumplir con las normas de habilitación de telemedicina por ahora, lo puede hacer con WhatsApp, pero no puede hacer telemedicina telefónica. Usted puede teleorientar telefónicamente, pero no puede hacer telemedicina telefónica.
Entonces, cuando ya se mete a telemedicina y quiere diagnosticar, pero además quiere prescribir, quiere mandarle su fórmula a su paciente, solo hay dos posibilidades, doctor. Telemedicina interactiva, es decir, con la audioconferencia audiovisual prendida, su paciente allá y usted acá, primera fórmula, o en la teleexperticia sincrónica. Teleexperticia es cuando su paciente está allá con otro colega, con un médico, y usted está acá. Teleexperticia es entre varios profesionales con un paciente. Telemedicina usted solo contra el paciente allá. O sea, la una es como institucional, que es la teleexperticia, la otra es como más individual, que es la telemedicina. El paciente allá, conmigo acá, que soy el médico. Pero para prescribir siempre es sincrónica, siempre con el audio y el video prendido, ahí sí puede prescribir. Si su paciente no está a la vista, no puede prescribir, o sea, asincrónico, no. Y si le prescribe y usted está usando WhatsApp en lugar de una plataforma de telemedicina, igual le tiene que pedir el consentimiento previo, no se olvide del consentimiento. ¿Y cómo le pide el consentimiento? Pues sencillo, dígale que hagan una hoja del consentimiento, que lo firme, le tome foto por el celular y se lo envíe, y usted lo tiene que colocar en la historia clínica. Y para prescribirlo, ya le dije que si está en vivo con el paciente en una audioconferencia, que usted prescribe a cada mano, escanea su fórmula y se la envía al paciente. Eso dice la norma por ahora, doctor Fernando. Resumido, ¿no? Sí, gracias. ¿Podría ampliar algo del concepto de la famosa canasta? ¿Eso en qué va? O sea, ya esto va a ser una realidad en corto tiempo y el beneficio de las IPS, ¿cuál sería? ¿No, eso no podría generar de pronto, preguntan acá en algún momento, algún sobrecosto? Pues el beneficio es evidente, es beneficio para el paciente, es beneficio para el prestador. Creo que la próxima semana está definida la canasta ya eso está muy avanzado en la ADRES. Afortunadamente, la cuarentena ha permitido que recabemos información de cuánto cuesta atender un paciente COVID ahora que tenemos pocos pacientes en UCIs y en hospitales, son muy pocos, lo hicimos bien los colombianos. Aquí a la gente le gusta decir siempre lo malo, hay que decirlo bien, o sea, en el sector salud lo hemos hecho bien. O sea, la economía no anda muy bien, pero era lógico. Pero se nos están muriendo pocos pacientes, estamos aprendiendo rápido y no hemos superado ni el 20% del uso de UCI en Colombia, que además lo hemos crecido. O sea, check, como que nos pulimos todos. Y entonces, la canasta estará lista la próxima semana con los precios que hoy conocemos, que ya los maneja la ADRES. Y ya también tenemos identificados cuáles son los prestadores COVID. O sea, hay gente que no está haciendo COVID, doctor Fernán. Hay gente que dijo, no, yo no atiendo COVID. Entonces, solo en esos prestadores que le dan cara, primera línea y segunda línea COVID, van a recibir los dineros directamente de lo que presten a los pacientes COVID de ADRES, sin pasar por EPS. Bueno, muchas gracias. ¿Usted cómo ve el concepto del problema de esa manifestación del presidente de Fasecolda, que no es concordante con lo que dice el ministerio? Entonces ahora el problema son los prestadores, pero el ARL no tiene los recursos y hasta el momento la realidad es que los insumos son demorados. ¿Eso usted qué posición tiene sobre eso? La responsabilidad primaria de la bioseguridad es del prestador, doctor Fernando, ¿sí? Es del prestador. La ARL entra en concurrencia, pero la responsabilidad primaria es del prestador, o sea, el vínculo laboral, esa conexidad que es imposible romperla, si me permite el término, nos indica que la ARL tiene un compromiso económico ahí de aportar, pero el prestador no se puede escudar de no proteger a su talento humano. Eso no lo digo yo, o sea, le estoy simplemente transmitiendo los conceptos generales del país. Listo, muchas gracias. De telemedicina hay bastantes preguntas, de pronto podemos resumir esto, ya que el tiempo se está agotando. Dicen, ¿la teleorientación se puede y se debe facturar? Esa es una.
¿Se podría hacer telemedicina grupal como para el concepto de rehabilitación cardíaca? Y al hacer telemedicina, ¿cómo nos podemos proteger jurídicamente para una posible demanda? La todo lo que es telemedicina, ¿sí? El concepto de telemedicina es el que aparece en lo que antes llamábamos plan de beneficios. O sea que no aparece telesalud. O sea, si nos apegamos estrictamente a lo que dice la norma y la última resolución que contiene la telemedicina y que dice que la telemedicina se prestará con cargo a la unidad de pago por capitación, y escuchó la claridad que yo hice y la diferencia entre telesalud, que es teleorientar y teleapoyar, y telemedicina, que es telemedicina asincrónica, sincrónica, teleexperticia y teleorientación. Entonces, teleorientar no va con cargo UPC. Teleapoyar no va con cargo UPC. Y toda la telemedicina, sus 4 modalidades, sí, toda, completa. Las responsabilidades son distintas y están definidas en la norma. Le voy a poner un ejemplo, doctor Fernán. Cuando hago teleexperticia, si yo soy un teleexperto, mi compañía hace telemedicina completa en Colombia y en varios países, entonces, ¿cuáles son las responsabilidades? Si yo hago teleexperticia y el paciente está al otro lado de mi pantalla con otro médico, pero yo soy el experto, estoy como si yo fuera un cardiólogo, yo soy el cardiólogo a distancia, y allá está mi paciente con un médico general o con un médico familiar. La responsabilidad del médico familiar y general que acompaña al paciente allá al otro lado, él es el responsable del diagnóstico que asiente y del manejo clínico que asiente en la historia, él en la distancia. Mi responsabilidad como cardiólogo, como experto que estoy haciendo teleexperticia, yo soy responsable del concepto que doy. ¿Sí? Eso es lo que a mí me compete. Claro, yo recomiendo que le aplique esta serie de exámenes diagnósticos y mientras tanto le recomiendo que le inicie esta terapéutica. Yo soy responsable de esa recomendación, pero el responsable del diagnóstico y del tratamiento es allá el médico que está junto al paciente. Le estoy poniendo el ejemplo de la teleexperticia. Pero si me voy a telemedicina interactiva, o sea, eso es uno a uno, mi paciente solo allá en su casa y yo aquí en mi casa o en mi consultorio, ahí la responsabilidad es toda mía. Yo diagnostico y yo prescribo terapéuticamente. Toda la responsabilidad es mía, igual que como si estuviera el paciente junto a mí en mi escritorio, en mi consultorio. Muy bien. Eh, Todos vivimos la experiencia de que atender un paciente hospitalizado con infección de COVID, hay unos costos adicionales relacionados con todos los insumos de protección que se necesita para atender ese paciente. Lo visitan varias personas, todas las personas tienen que cambiarse, se aumenta el consumo de todo. ¿Eso de qué manera será que eso con la canasta se podría solucionar o ese sobrecosto que genera que las EPS no quieren en este momento reconocerlo? O sea, eso generalmente es un problema. ¿Cómo lo ven ustedes? Típicamente, doctor Fernán, usted pone uno de los asuntos que estamos discutiendo más intensamente en Colombia y es, estamos en pandemia, esto no es una situación habitual. Es decir, nuestra unidad de pago por capitación no cubre esa bioseguridad en exceso que tenemos hoy. Eso no está programado para que la EPS lo pague, hay que decirlo claramente. Entonces, hay que rediseñar la cobertura y como nos va a tomar tiempo, por eso la va a tomar la ADRES a través de la canasta. Entonces, mi recomendación como usted como presidente y su junta directiva es, y todas las sociedades, nosotros asesoramos varias sociedades, es háganle llegar al gobierno, especialmente a la ADRES, ¿sí? Un costeo aproximado de cuánto puede valer adicionalmente la atención sanitaria más la bioseguridad del paciente, del equipo sanitario y del potencial visitante de ese paciente COVID. Eso nadie lo ha costeado hasta ahora, pero ya está en el estudio en la ADRES. Pero si ustedes no se manifiestan, de pronto la ADRES, pues podría llegar a equivocarse no teniendo en cuenta algún criterio. Es con la ADRES que lo puede hacer ahora. Hay cuentas, aquí hay uno de nuestros colegas que pregunta que hay cuentas, por ejemplo,
en una ciudad importante como Cartagena, cuentas de años previos, 2015, esas cuentas viejas en este momento tendrían una posibilidad de poder recobrarse algo o... Tiene posibilidades, doctor Fernán. No traje las normas porque ya son más viejitas, pero hay un protocolo para, digamos, el saneamiento del concepto que se llama punto final. Punto final es un mecanismo muy robusto en donde ya se ha ido girando un volumen importante. Por ejemplo, en Barranquilla ya se pagó punto final, ¿sí? En el régimen subsidiado. En Antioquia ya se ha girado un dinero muy importante de punto final de régimen subsidiado también. Y el volumen de los 5 billones que yo anuncié que vienen para el próximo mes, que es impresionante la canasta de recursos, es especialmente para el contributivo, especialmente, pero no exclusivamente, pero sí especialmente para el contributivo. Entonces, invito a que lea el concepto punto final, saneamiento de deudas del régimen subsidiado. En Consultor Salud lo encuentra como punto final, hay 2 o 3 normas que le muestran el camino. Pero sí se puede el año 2015, está cubierto. Muchas gracias. De pronto, para ir terminando, 2 preguntas finales. Desde los gremios de sociedades científicas está el tema, de pronto ahí nos podríamos salir y un poco el tema, pero yo creo que es importante, y es lo relacionado con los sistemas de contratación del punto de vista médico, que es quizás un punto muy sensible y en el cual sociedades científicas y otros gremios médicos han mencionado. Sabemos que hay diferentes formas de contratación. ¿Usted cree que eso en esta situación actual podría llegarse a algo que pudiera beneficiar a la mayor parte de la gente? Y lo otro, se había mencionado en alguno de estos decretos algo de como un reconocimiento económico a los médicos. ¿En qué va eso? Lo del reconocimiento económico, doctor, ya se lo mostré. Está en el decreto 538 y se gira esta semana. Son 450.000 millones, pero no es para médicos, doctor, ya lo dije. Es para todo el talento humano que le da cara en primera y segunda línea COVID. Y segundo, los modelos de contratación están cambiando por varias razones. Antes de COVID, en enero y febrero, porque ya se fusionaba el uso de UPC y presupuesto máximo, que ya debió generar cambios contractuales. Pero 2, he tenido conversaciones con gerentes de EPS estos días y es obvio que no están pudiendo cumplir con los PGPs. O sea, ¿quién va a poder cumplir con un PGP si el paciente no puede llegar o usted no puede llegar o cualquiera de las 2 circunstancias? Entonces, si las EPS se pusieran exegéticas contractualmente hablando, pues la pérdida de los prestadores sería infinita. Eso es lo que ya yo mencioné como la crisis de éxito del prestador, parodiando al doctor Juan Carlos Giraldo, presidente de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales. Entonces, espero que las EPS no se aprovechen mal aprovechados de los prestadores, pero las conversaciones que yo he tenido me indican lo siguiente. Voy a dar por lo menos un camino. Estoy viendo que las EPS le están diciendo al prestador, como usted no me va a poder cumplir el contrato, entonces yo le voy a mantener el monto, pero usted me tiene que ir supliendo esa asistencia a través de telesalud. Por ejemplo, uno de los criterios es telesalud. Es que la telesalud, doctor Fernán, no es interceptar la pandemia. No, no, no. La telesalud es anticipar el futuro que ya venía. O sea, la telesalud se viene y se instala y no se va. Y por lo menos entre el 20 y el 30% fácilmente de todos los pacientes se volverán asistencias digitales. Estoy hablando de históricos mundiales, no es Colombia solamente, o sea, en el mundo entero. Entonces, ustedes, cardiólogos, deben prepararse o empezar, si no han empezado, entiendo que ya muchos deben haber empezado, pues nosotros, por supuesto, estamos acompañando este proceso en varios países y la cosa es emocionante, retadora, no es fácil, pues hay dificultades no solo tecnológicas, sino culturales, educativas, hay distancias, hay gap que hay que romper entre todos, pero el momento es ahora. Yo los invito a que sí se monten en ese tren y volviendo al tema del contrato,
mm, algunos prestadores ahora quieren cambiar el contrato porque la IPS dice, no me conviene un PGP porque no lo cumplo, entonces la EPS le dice, entonces lo cambio por Fee for Service. Pues tampoco le va a convenir ahora, doctor, porque ahora el paciente no le va a llegar. Entonces, no se trata de cambiar la modalidad, sino llegar a un acuerdo con ese pagador para ver cómo yo busco que ese paciente se beneficie de mis servicios, mantenga adherencia y no vayamos a resultar en 3 o 6 meses con una situación de descontrol total de nuestros pacientes no COVID, porque los abandonamos tan preocupados por el COVID. Entonces es más de conciliación. En eso estamos conciliando. Tenemos muchas reuniones todos los días trabajando acuerdos de múltiples partes. Nosotros en Consultor Salud estamos trabajando industria, pagadores, prestadores, operadores logísticos para diseñar un ecosistema en donde todos aportamos en un nuevo diseño de la prestación. Hay que repensarlo de nuevo. Bueno, yo creo que por cuestiones de tiempo ha sido una conferencia, una noche bastante productiva. Entonces, yo creo que hay muchas dudas. El tema es bastante largo. Posiblemente en otra reunión que tengamos, porque yo creo que el tema todavía va a quedarse por mucho tiempo, lo estaremos invitando. Creo que si hay alguna duda, en su página pueden los diferentes miembros de la sociedad y todos los médicos que nos acompañaron poder comunicarse y de pronto en ese momento solicitar una asesoría, o en caso de que nosotros necesitemos, nos ponemos en contacto con usted. Entonces, muchas gracias, doctor Carlos Felipe Muñoz. Excelente conferencia. Yo creo que la manera como nos ha ilustrado de un tema que es de mucha actualidad, y a todos los que nos han acompañado hasta este momento, darles un agradecimiento, y creo que estaremos atentos desde la presidencia de la sociedad y de la junta directiva con estos temas que yo creo que son de mucha actualidad de todos nosotros que estamos ya sea vinculados de una manera particular o trabajamos con alguna IPS o con alguna EPS, estar atentos de toda esta normatividad. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.